Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno saludarlos a esta hora. Para mí un gran privilegio poder seguir compartiendo en estas reflexiones tan importantes de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de el poder de Dios manifestado en tres formas o de tres maneras. Muchas veces las personas se preguntan ¿qué es el poder de Dios o cómo se manifiesta? El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, nos deja tres expresiones muy importantes de las cuales quiero hablar y quiero mencionar los versículos que nos indican esta verdad. En el capítulo 1 de la carta a los Corintios, de la primera carta, el versículo 18 dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Noten que aquí no está diciendo que la cruz es poder de Dios. Está diciendo que es el mensaje de la cruz. Cuando nosotros reaccionamos y analizamos un poquito con calma, la cruz era un símbolo, es un símbolo de muerte, porque era en una cruz donde morían las personas más malas o delincuentes o perversas, como se quiera llamar, en la época del Imperio Romano. Hoy día nosotros podríamos hablar de la guillotina, también podríamos hablar de la silla eléctrica o podríamos hablar de inyecciones letales. Esos son instrumentos para matar y la cruz era un instrumento para matar. Allí morían las personas que eran condenadas y Cristo murió en una cruz como condenado. Así que la cruz no tiene el poder. Fue en la cruz donde Jesús murió. Por eso el mensaje de la cruz es poder de Dios. No la cruz en sí misma, porque es señal de muerte, sino el mensaje donde Cristo entregó su vida y murió por nosotros, y al morir allí, el mensaje de la cruz se convirtió en vida, se convirtió en salvación, en redención, porque allí Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Entonces reitero para aclarar las cosas, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, que para los no creyentes es locura, pero para nosotros, los que hemos creído en Dios, el mensaje de la cruz es poder de Dios. En el mismo capítulo, vuelve a hablar del poder de Dios en el versículo 23 y 24 del primer capítulo de la carta a los Corintios. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Note que tiene relación con el versículo anterior. A Jesucristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero, pero para los gentiles era una locura. En el versículo 24 dice: pero para los llamados, tanto judíos como gentiles o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Noten que si nosotros miramos el sacrificio de Cristo sin conocer el contexto y el propósito, dice que para los judíos era un tropezadero, para los griegos o gentiles una locura, pero para los llamados, para las personas redimidas por Cristo, tanto judíos como griegos o gentiles, Cristo es poder de Dios.
Cuando nosotros vemos eso, ese humilde hijo de carpintero y carpintero en su profesión, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se convirtió en poder, porque Cristo resucitado es poder de Dios. Es la misma esencia de Dios. Y hay un tercer versículo en esta carta, en el capítulo 4 y el versículo 20, que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder de Dios. Noten que aquí está hablando que el reino de Dios no consiste en palabras, no es un mensaje simplemente llamativo. El reino de Dios es la manifestación del gobierno de Cristo en la vida de las personas. Y por eso cuando se entiende el mensaje del reino, se convierte en poder de Dios, porque Dios actúa a través del poder y del mensaje de la cruz y del mensaje de redención en Cristo Jesús. Así que el mensaje del reino se convierte en poder, no solo en palabras, y lo es claro, y lo quiero leer de nuevo. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino poder de Dios. Cuando yo veo esas tres expresiones, las tres tienen plena relación. El mensaje de la cruz, la persona de Cristo y el mensaje del reino tienen poder. Y habla del poder de Dios. Entonces, cuando las personas se preguntan, bueno, ¿y qué es el poder de Dios? Es una manifestación de Él en forma sobrenatural. A veces se piensa que los milagros son solamente sanidades, que una persona fue sanada, y eso es parte de los milagros de Dios. Pero muchas veces hay milagros que no son tan extraordinarios. Estaba escuchando recientemente, por ejemplo, unos testimonios de personas que dicen: antes de conocer a Cristo yo vivía en preocupaciones, en desesperos, en muchas angustias, hasta con intenciones de quitarse la vida. Pero cuando conocí el Evangelio y conocí a Cristo como mi Salvador, vino la paz de Dios y en nuestro hogar todo cambió. Eso es un milagro, que no es de sanidad física, pero es de sanidad emocional, porque la angustia, la desesperación y todas estas cosas que producen desasosiego pueden ser sanadas con la paz de Jesucristo. Una enfermedad, una situación económica y tantas formas que Dios obra milagros. Por eso el Evangelio del Reino es poder de Dios, no consiste en palabras solamente, sino en poder de Dios. Yo espero que ustedes analicen esas tres referencias tan importantes: el mensaje de la cruz, la obra de Cristo y la persona de Cristo, y el mensaje del reino. Todo eso es poder de Dios. Que el Señor nos ayude no solo a conocer esa verdad, sino a disfrutarla, vivirla y compartirla. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.